hacerlo, y pusieron el lema: no se ha cortado la mano de Jehová, amén, para salvar. Dije, no hombre, ya sé que voy a predicar. Entonces ya pusieron el lema y eso me ayuda, ¿no? Entonces empecé a escudriñar qué es ese texto no famoso, qué es ese texto famoso que todos lo decimos en la iglesia: no se ha cortado su mano, no se ha cortado la mano de Dios. Y muchas veces escuchamos versos, escuchamos frases en la iglesia, pero a veces no sabemos o no le hemos leído como por nosotros en verdad lo que es el verso, lo que es el versículo. Entonces yo la verdad nunca lo había leído, yo en persona, como el versículo, ¿no? De no se ha cortado la mano de Jehová. Entonces empecé a escudriñar, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo creo que hoy Dios nos va a enseñar del texto lo que Él quiere decir a nosotros, lo que Él nos quiere revelar por el Espíritu Santo, amén. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Traigo conmigo a mis hermanos carnales, Obi y Abías y Juan, Jani, son mis hermanos mayores, amén. Todos ellos me acompañan. Como dijo el pastor, es un honor, salud de parte de mi iglesia en Wilson, y mi esposa que no pudo venir conmigo hoy, pero ella también nos manda saludos, amén. Así que hoy vamos a leer en este texto Isaías 59:1. Vamos a leerlo y se lee en el nombre de Jesús. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y dice, ni se ha agravado su oído para oír. Él nos oye. Pero verso 2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que dice la palabra, Isaías, que era un profeta llamado por Dios, en Isaías 6 vemos que este hombre recibió una visión. Dice la palabra que en el año que el rey Usías se murió, él vio a Dios sentado en su trono. Y cuando él vio a Dios sentado en su trono, Dios le estaba diciendo, mira, aunque se murió el rey terrenal, todavía hay un rey celestial que se está gobernando. Y Dios estaba trayendo paz al corazón de Isaías, le estaba dando consolación de aunque las cosas terrenales, las cosas mundanes no estaban yendo bien, no significa que el reino de los cielos no estaba yendo bien. Porque aunque se había muerto un rey en el reino terrenal del reino de los israelitas, el Dios nuestro todavía no se ha muerto, sino que Él todavía está viviendo. Entonces tenemos que entender que en este mundo, en estos días, hermanos, somos iguales. De hecho, en este capítulo la gente, el pueblo de Israel, ellos llegaron a creer de que Dios todavía no era capaz de salvarlos y sanarlos donde ellos estaban. Y yo creo que en estos días también, en 2025, hay una desesperación, hay una ansiedad, hay una depresión tremenda entre todos los que estamos aquí y todos los que están por el mundo alrededor. Hay necesidades grandes, hay enfermedades, hay pleitos y conflictos, hay guerras, hay malas noticias, hay cosas que están pasando con el gobierno, con nuestros hispanos que están en los Estados Unidos. Hay tanta persecución, hay tanta tribulación, hay tanta prueba, tanta desesperación. ¿Cómo voy a sufrir para mi familia? ¿Cómo la iglesia va a crecer? ¿Cómo vamos a ver a los demás que no son salvos que sean salvos? ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios de nuevo? Y el diablo quiere que nosotros pensemos que Dios todavía no puede salvarnos de donde nosotros estamos. Pero tenemos que entender que para que el pueblo de Israel creyese estas cosas es porque ellos estaban en pecado, estaban en iniquidad. No era la culpa de Dios que Él no estaba sanando. Lo voy a decir otra vez. No era la culpa de Dios que Él no estaba sanando, sino que era la culpa de nosotros. Era la culpa del pueblo, no la culpa del Señor. Porque este pueblo estaba en pecado. No lo vamos a leer, pero en el capítulo empieza a describir, empieza a explicar cuáles fueron los pecados del pueblo. Y Dios no le agradó porque no había justicia en la tierra, había engaño y mentira, había adoración de ídolos, había gente que no estaba confiando en Dios, sino que estaban confiando en la obra de sus propias manos. ¿Cuánta gente en los Estados Unidos son esclavos al trabajo en el día de hoy? ¿Cuánta gente en los Estados Unidos son esclavos al dinero en el día de hoy?
¿Cuántos de nosotros afanándonos día tras día y arrastrando sobre la tierra por las deudas de nuestros bancos? ¿Cuántos de nosotros estamos confiando en lo que dicen las malas noticias y los que cuentan las nuevas en vez de confiar en la palabra del Señor? ¿Cuántos falsos profetas que se han levantado en el día de hoy para profetizar cosas falsas y cosas no reales? ¿Cuántos milagros y sanidades falsos para enseñar a la gente otras cosas? ¿Cuántas enseñanzas engañosas de que tú puedes pecar o que no tienes que hacer esto o Dios ya no sana, Dios ya no liberta? Son cosas mentirosas que el enemigo ha creado para engañar al pueblo de Dios, ya no confiar en Dios, sino confiar en las cosas de este mundo. Y eso no le agradó a Dios. Entonces Él tenía ira contra ellos y dijo: ¿sabes qué? Por causa de su pecado de ustedes voy a esconder mi rostro para que yo no oiga sus oraciones. No es que Dios no era capaz, no es que Dios no era capaz de oírlos, no es que su oído se había cansado de escucharlos, sino que Él decidió intencionalmente esconder sus rostros del pueblo, porque Él quería enseñarlos de lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Gracias a Dios nosotros llegamos en julio a nuestra iglesia el año pasado, mi esposa y yo. Antes mi esposa vivía en New Bern, se llama Anya. Ella vivía en New Bern, yo vivía en Asheville. El Señor nos llamó a Wilson. Somos pastores de un ministerio hispano, de parte de una iglesia americana. Y gracias al Señor, el Señor está creciendo en la obra y ayudándonos. Pero cuando yo conocí a Anya, empezamos a salir y empezamos a intencionalmente conocernos más. Y aunque Anya y yo no estábamos casados en esos días, ella vivía en New Bern y yo vivía en Nashville. Teníamos el camino, ¿no? Ella iba siempre todos los domingos muy temprano en la mañana para llegar en los domingos. Y yo también me iba en la mañana y nos veíamos a ministrar, ¿no? Pero nos casamos en octubre. Gracias a Dios somos recién casados. Y yo aprendí esto, hermanos, de que, no sé de los varones aquí, pero cuando mi esposa no le está agradando lo que estoy haciendo, ya no me habla. No es mentira, ninguno de ustedes han pasado por eso. Ella no me habla cuando no le agrada lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando no le gusta lo que dije, cuando no le gusta que no hice algo que debía hacer, no le agrada y ya deja de hablarme por un poquito, se esconde su rostro. No sé de ustedes, siempre estoy manejando y ella está a mi lado y nomás se mira así por la ventana y ya no me mira. ¿Por qué? Porque no le agradó lo que hice o lo que dije. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hace eso? Eso siempre como que me molesta, ¿no? ¿Por qué te estás escondiendo así? O sea, yo te puedo ver, o sea, háblame, respóndeme lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo. Pero al final de las cuentas yo aprendí esto, de que cuando ella lo estaba haciendo es porque ella quería en su propia manera enseñarme o informarme de lo que yo hice, no le cayó bien. Entonces era su forma de ella, su forma de comunicación, enseñarme de lo que yo hice no estaba bien, esconder su rostro y ya no escucharme ni hablarme. Entonces yo creo que el Señor nos enseña igual, de que cuando no le agrada al Señor lo que estamos haciendo, Él se esconde. Él ya no escucha nuestras oraciones. Él ya no nos contesta cuando nosotros le hablamos, porque no le está agradando al Señor lo que acabamos de hacer o decir o pensar en nuestro corazón. Pero el pueblo de Dios en estos días, en Isaías 59, estaban confundidos y creyeron en la mentira de que Dios no era capaz de sanarlos y salvarlos donde ellos estaban. Tenemos que entender que el pueblo de Israel en estos días eran esclavos y eran cautivos. Dios había creado una tierra, los había mandado a una tierra prometida y ellos ahí estaban morando por muchos años. Pero dice la palabra que ellos iban en pos de otros dioses. Ellos dejaron de confiar en Dios, ellos dejaron en guardar la palabra del Señor. Y así iban detrás y atrás y atrás, volviéndose a esas cosas. Y siempre Dios les perdonaba, siempre Dios les daba misericordia. Siempre cuando ellos de nuevo empezaron a clamar a Dios, Él al fin los escuchó y los salvó donde ellos estaban. Y Dios lo hizo así por muchos años, hasta que un día llegó
Porque dice la palabra que Dios es paciente hasta cierta manera. Lo voy a decir otra vez. Dios da gracia hasta cierta manera. Dios es misericordioso hasta cierta manera. Dios te perdona hasta cierta manera. ¿No me creen? Romanos 1, Pablo explica que Dios enseñó al mundo su justicia a través de los cielos y la tierra creado. Pero por cuanto ellos negaron la existencia de Dios, aunque lo conocieran en sus corazones, empezaron a ir en pos de sus deleitos y sus pecados. Y Dios, tratando de enseñarlos su justicia, Él se dio cuenta de que ellos no estaban dispuestos a arrepentirse. Entonces dice Pablo en Romanos 1 de que Él nos entregó a una mente reprobada, significando de que Dios al fin los dejó y los entregó a sus propios pecados de ellos, diciendo: ¿sabes qué? Te di chance, te hablé, te prediqué, mandé profetas, mandé ministros, mandé sacerdotes, fundé iglesias, hice programas, hice eventos de jóvenes, hice campañas, hice todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo pedía hacer, pero al final de las cuentas tú no me has escuchado, entonces te voy a entregar a tu pecado. Igual Dios mandó profetas al pueblo de Israel a decirlos: si ustedes no se arrepientan, los voy a entregar a Babilonia. Y aún así no le escucharon la voz de Dios. Entonces el mensaje de hoy es que no endurezcan sus corazones como en el desierto. Que no endurezcan sus corazones cuando Dios habla a uno. No es tiempo de endurecerse, es tiempo de humillarse y recibir lo que Él tiene que decir. Su venida es más cercana más que nunca antes. Hace 2000 años lo estaban predicando y estaban imaginándose de que Dios los iba a arrebatar en su vida de ellos. Imagínense 2000 años después. Él está más cercano como hoy, como nunca antes. No es el tiempo de no obedecer, es el tiempo de rendirse al fin a los pies de Cristo. Por eso vemos los niños que están adorándole al Señor en esta noche. Por eso vemos un joven que está predicando la palabra en esta noche. Es porque Dios ya no quiere tomar su tiempo. Dios ya se está cansando de darnos paciencia y misericordia y gracia hasta que nosotros ni lo obedezcamos. Es tiempo de levantarse y obedecer lo que Él tiene que decir. Entonces ellos no escucharon hasta la manera en donde Dios al fin los entregó al enemigo. El enemigo destruyó su templo santo. El enemigo contaminó sus utensilios santos. El enemigo empezó a matarlos, empezó a hacerlos esclavos, y todos ellos fueron cautivos y llevados al cautiverio por causa de su pecado de ellos. Y aún así el pueblo de Dios no entendió que era la culpa de ellos y sus padres, y que por eso estaban ahí en Babilonia. Y aún así siguen echándole culpa a Dios por lo que ellos mismos hicieron a ellos mismos. Entonces Isaías se levanta y dice: mira, no he soportado la mano del Señor, sino que ustedes tienen la culpa. Es por causa de lo que ustedes han hecho y no han hecho que Dios no está sanando y salvándolos de donde ustedes están. Pero el Señor quiere cambiar eso en esta noche. El Señor quiere que nosotros le escuchemos. El Señor quiere que nosotros entendamos. No es que Él no nos quiere salvar, no es que Él no te quiere escuchar, no es que Él no te quiere tocar. Es porque nuestras iniquidades, nuestros pecados, sea de la familia, sea de la iglesia, sea de mi propio corazón, sea de mi pecado, nosotros necesitamos arrepentirnos y humillarnos delante de Él para que Él nos sane de nuevo, para que Él nos toque de nuevo, porque Él está dispuesto a hacerlo. En Marcos 3 vemos la historia del hombre de la mano seca. Hace unos días volvió un amigo mío que se llama Jojo. Este amigo lo conozco muy bien, desde chiquitos nos conocíamos. Y él estaba en la Universidad de Alabama. En Alabama él ahí estaba estudiándose. Pero cuando él regresó hace unos días, lo vi el otro día porque nosotros vimos en el mismo apartamento. Y lo vi que estaba mudando con su mujer. Y cuando lo vi, le saludé y empecé a textearlo de nuevo. Y dije: oye bro, ¿dónde estás? Porque ahí en el apartamento nuestro tenemos un gimnasio. Y le dije: ¿dónde estás, bro? Me dijo: estoy en el gimnasio, pase ahorita para que hablemos. Y dije: está bien. No quería hacer ejercicio porque ya me engordé cuando me casé. Entonces no quería hacer ejercicio, no lo estaba pensando, pero sí quería hablarlo porque era un buen amigo.
Entonces empezábamos a hablar y él me estaba contando cómo le fue en Alabama y cómo ha sido su vida últimamente. Me dice, mira bro, ¿por qué no hagamos ejercicio juntos? Mira, no, estoy terminando aquí, quiero que lo hagas conmigo. Dije, no hombre, no, yo estoy bien, la verdad. Me dijo una vez, no, mira, hazlo conmigo, mira, es algo muy rápido. Entonces le dije, está bien, bro, lo hacemos. Y la verdad no sé cómo se llama el bicep en español, pero estábamos levantando pesa, ¿no? Ahí. Y cuando al fin estábamos terminando, él me dijo, mira bro, me vas a odiar por lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo pero muy intenso, algo muy agresivo, y pero tus músculos se van a doler, man, el día que viene. Entonces lo hicimos y era algo extremo, algo intenso, ni podía levantar mi brazo al fin. Entonces yo dije, no hombre, está bien, yo lo he hecho antes de levantar muchas pesas. Entonces yo dije, no hombre, no será algo extremo, ¿no? Me levanto en la mañana y ni puedo levantar mis brazos como así. Y ahí ando caminando como todo lodilo, ¿no? Y herido. Y me acuerdo que la noche después, a mi esposa y yo estábamos en la cama y él se acostó sobre mi brazo, el brazo que dolía. Y me acuerdo que eran hace 2 noches ya. Y me acuerdo que me desperté y me estaba doliendo demasiado el brazo en esta área. Y ella estaba acostada, entonces empecé a gritar, no, me duele. Y le empujé para que no doliera mi brazo. Y no, hombre, ella ni se despertó, ¿no? Entonces ya me fui a dormir de nuevo, pero me desperté una vez más en la madrugada. Ahí estaba como dormido así. Entonces así se bloqueó mi brazo y ya no se quería mover, porque era tan extremo el dolor, bro. Y no podía moverlo así, y ni podía caminar bien. Entonces ahí estaba todo dolorado y herido, y ni ella se levantó, no, tuvo la paz de Dios, ¿no? Entonces me fui y agarré una bolsa y le metí hielo y me fui a dormir así, ¿no? Y todavía como que tengo que caminar así, como que apenas le puedo como extender, todavía me duele, la verdad. Y me acuerdo también que su suegro de ella siempre, mi suegro que es el papá de ella, siempre hace bromas, ¿no? Y la semana antes fuimos a cenar y me acuerdo que estábamos cenando y me dijo, no hombre, vamos a comer muy bien. Y como que me hizo tap up, o sea, extendió la mano para no hombre, vamos a comer muy bien, ¿no? Y dije, claro que sí. Y él dijo, tú vas a pagar. Y dije, no hombre, no, ni la voy a saludar, bro. Yo no voy a pagar por todos ellos porque éramos como 15. Y me dijo, te sacó la mano, no podía ni extenderla para bendecirnos. Y estas 2 cosas me hicieron pensar muy bien en esta historia del hombre de la mano seca. No sé si ustedes lo han visto, pero creo que sí. Hay una pintura que un artista famoso, yo creo que es Leonardo da Vinci, no sé si estoy seguro, yo no estoy seguro, pero él pintó una pintura en la historia que es de Adán y Dios. No sé si ustedes lo han visto, es una pintura. Y Dios está en una nube y Adán ahí está en la tierra. Y Adán está acostado y está extendiendo su brazo de él. Y Dios está extendiendo su brazo de él. No sé si lo han visto. Y casi sus dedos como que casi están tocando, ¿no? Ustedes lo han visto en la pintura. Pero nos cuenta la historia de que él lo hizo intencionalmente, en donde el brazo de Dios estaba extendido totalmente, más el brazo de Adán nomás estaba extendido por la mitad. Diciendo que Dios siempre está dispuesto a alcanzar la humanidad, pero a veces la humanidad ni se lo quiere extender totalmente. Entonces no se ha cortado el brazo de Jehová, sino que a veces nos toca a nosotros extender nuestra propia mano para recibir sanidad. En la historia del hombre de la mano seca nos dice la palabra que él una vez más entró por la sinagoga, diciendo y describiendo de que Dios lo estaba haciendo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Estaba todavía sanando a la gente. Y cuando él entra, dice la palabra que los fariseos, que eran hombres muy religiosos en esos días, estaban acechando al Señor Jesús a ver si iba a sanar al hombre de la mano seca en el día de reposo. El día de reposo era un mandamiento de parte de Dios para su pueblo, para que ellos pudieran descansar y enfocarse en el Señor una vez al día, una vez a la semana. Pero los fariseos empezaron a introducir legalismo y sus propios mandamientos y cosas raras que no podían hacer en el día sábado. Pero Jesús entendió que el sábado le pertenecía al Señor, no a los fariseos. Entonces cuando él se paró, él dijo, yo quiero que el hombre de la mano seca se para aquí, enfrente de toda la congregación de la sinagoga. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que pararnos enfrente de todos para recibir nuestra sanidad?
Acuérdese de la mujer del flujo de sangre. Entre toda la multitud ella estaba dispuesta hasta arrastrar para tocar el manto del Señor. Acuérdense de Zaqueo, que estaba dispuesto, aunque estaba bajo en la altura, estaba dispuesto a subir por el árbol para poder recibir su bendición. Y Jesús, enfrente de toda la multitud, dijo: es necesario que yo visite tu casa en esta noche. Acuérdense del hombre que era ciego y empezó a clamar: hijo de David, sáname. Y los discípulos y los demás empezaron a callarlo, pero aún así seguía diciendo: hijo de David, sáname. Y el Señor lo escuchó, sus oraciones, y el Señor le sanó. Su oído no se ha agravado, sino que nosotros tenemos que despojarnos de la pena que nosotros tenemos. La gente que estaba dispuesta a recibir sanidad era la gente que no tenía pena y ni estaban encubriendo sus pecados del Señor. Era la gente que, aunque tenía necesidades, estaban en pobreza, estaban en hambre, estaban en enfermedad, no dejaron que su situación de ellos les impidieron de la presencia de Jesucristo, sino que se acercaron en medio de toda la tribulación. Dice Proverbios 28, 13 y 14, que el que encubierto sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hombre que encubierta lo que él está haciendo, ese hombre no va a prosperar, sino que le agrada a Dios alguien más que está dispuesta a confesar en verdad lo que está pasando. Aunque pecó, está dispuesta a confesarlo, apartarse. Bienaventurado el hombre, dice verso 14, que teme siempre a Dios. Mas el que no confía en Dios, el que trata de encubrirlo, el que no quiere confiar y confesar sus pecados, dice, caerá en el mal. Entonces a Dios le agrada más que estás dispuesto a venir a Él aunque tengas problemas, en vez de pensar o nomás actuar como nada está pasando. Porque cada quien tiene necesidad, aquí lo sabemos, lo creemos y lo hemos visto en la palabra. Entonces este hombre de la mano seca se paró en medio de toda la sinagoga y Jesús hace una pregunta: ¿es del sábado dar la vida o quitar la vida? Y cuando él miró al hombre de la mano seca y los estaba enseñando a los fariseos de que era de Dios aún hacer bien, aunque las cosas no están pasando bien. Es del Señor sanar en medio de las tribulaciones. Es de Dios sanar a la gente aunque sea avergonzada y pecaminosa. La iglesia a veces se puede perder ese espíritu de evangelismo. Podemos edificar justicia propia en vez de pensar en los perdidos, aunque Jesús era amigo de pecadores, dice la palabra en Lucas. Entonces los fariseos tienen un corazón incorrecto y dice la palabra que el Señor vio alrededor y vio a los fariseos enojados, y dice que se entristeció su corazón porque sus corazones se endurecieron, porque ellos estaban siendo endurecidos a la palabra del Señor. Mas cuando este hombre con la mano seca extendió la mano, dice el Señor que el Señor le tocó y fue sanado en ese instante. Empezó a sanar a los demás. Dice la palabra que en Capernaum él entró por las sinagogas y había un hombre con espíritu inmundo y él empezó a predicar y los demás dijeron: este no predica como los escribas, sino que predica con alguien que tiene autoridad. Y cuando él empezó a predicar los del reino, dice la palabra que el espíritu inmundo clamó y dije: yo conozco quién tú eres el Hijo Santo de David, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo: cállate, sal de él. Y salió el demonio allí. Porque los que están dispuestos a revelar lo que está mal, los que van a ser sanos y salvos en esta noche, no los que encubiertan el asunto de sus vidas. Por eso dice: por cuanto clamé, Señor, y Él me escuchó desde su santo templo, clamé. Yo le conté al Señor lo que estaba pasando. Yo derramé mi corazón ante Él. Dice Job: yo llené mi boca de argumentos para que Él me escuchara. Yo le dije qué estaba pasando, estaba sintiendo, y Él empezó a escucharme de nuevo. Yo no encubrí lo que estaba mal conmigo, sino que lo confesé y Él me sanó y me libró. Lo que salvó a David cuando cometió adulterio con Betsabé era que él se arrepintió y reconoció que era pecador en ese momento. Y Dios le sana y le restaura en ese día.
Entonces aquí vemos que Dios está dispuesto a sanarlos, los que están dispuestos a venir a Él sin pena y sin vergüenza. Así recibimos salvación, así recibimos sanidad, como el hombre centurión, que era un hombre romano y conocía a otros dioses, pero él estaba dispuesto a humillarse y confesar a Jesucristo. Y dijo: yo tengo fe, ni tienes que venir a este hombre enfermo, solamente tienes que mandar la palabra y él será sano. Estamos confiando en otras cosas, estamos confiando en otros dioses, sea el dinero, sea el trabajo, sea lo que nosotros podemos ganar, sean los doctores, sea la familia, sean las amistades, sea cualquier otra cosa, pero Dios quiere que nomás enfoquemos y confiemos en su palabra, porque dice: mi palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre cumplirá el propósito por lo cual lo mandé, y siempre tendré victoria en ella. Es la palabra que sana, es la palabra que salva, es como alas de salvación y sanidad. Es la palabra en la cual tenemos que confiar en esta noche, no lo que los doctores podían hacer, porque ya te dijeron que no lo podían. No es la familia, porque ellos ya te rechazaron y te negaron y no te ayudaron cuando era el tiempo. No es el trabajo, porque el patrón te trata mal y ni sabes si va a estar el día de mañana. No es el dinero, porque el dinero va y viene y se desaparece así. Entonces siempre es la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel en Isaías 59? Estaba tratando de mover las cosas movibles para que se permanecieran solamente las cosas inmovibles. Y si tú estás fundando tu vida sobre cosas terrenales, sobre cosas que no siempre van a durar, cosas temporales, nunca vas a permanecer en Cristo, sino que vas a edificar tu casa sobre la arena, como dice Jesús. Pero el que confía en un reino que nunca se puede mover, el que confía que en un Dios que nunca ha cambiado, nunca cambia y nunca cambiará, el que confía en una palabra que siempre ha estado, la palabra que dijo sea la luz, y fue la luz. La palabra que fue enviada a nosotros por el Espíritu Santo, por diferentes hombres de diferentes partes, a enseñarnos una misma cosa. Es la misma palabra que te puede salvar y sanar en esta noche. Pero no dejes que la iniquidad y la injusticia te impida de recibir tu promesa. Así que estoy cerrando con eso. Yo no tengo mucho que decir en esta noche. Yo quisiera que alguien pasara a tocar para poder ministrar. Entonces aquí vemos cuál era la injusticia, cuál era el pecado del pueblo. Ellos no estaban haciendo justicia en la tierra. Ellos no estaban haciendo lo que debían hacer y lo que sabían que tenían que hacer. Y por eso a Dios no le agradó. Porque nadie se levantó para interceder. Nadie se levantó para darles justicia a los que merecían justicia. Nadie se levantó para hacer la obra del Señor. Nadie se levantó para clamar por Él y clamar por el pueblo y pedirle perdón al Señor. Nadie se levantó. ¿Cuántos de nosotros estamos así en estos días? Vemos lo que está pasando en el mundo. Vemos lo que está pasando con la vida, con sus familias. Gente que está viendo a sus niños, maridos, esposas, padres, familias que se están perdiendo, y no hacemos nada para enfrentarlo. No hacemos nada para cambiar el asunto. No hacemos nada para orar por ellos y ganarlos a Cristo. Nos quedamos contentos nomás permanecer en la iglesia y cerrar las puertas para que nadie más pueda escuchar y recibir. Y a eso no le agrada al Señor. Porque Él busca a alguien que está dispuesto a levantarse en medio de la tribulación y declarar justicia con su boca. Los que están en el pozo de desesperación, los que están en el lodo, los que tienen espíritu inmundos, alguien tiene que clamar por ellos. Alguien tiene que venir en lugar de ellos. Alguien tiene que hacer justicia para ellos. Alguien tiene que levantarlos a ellos y decirles: todavía hay esperanza. Pero no hubo nadie en la tierra, dice Isaías 59. Dios dice en Isaías 59: yo busqué y maravillé que no hubo nadie para interceder.
que no hubo nadie para ayudar. Entonces dice su propio vaso, dice la palabra, estableció justicia. Dice la palabra que Él mismo empezó a hacer lo que Él tenía que hacer. Dios busca un hombre para hacer su voluntad, pero si no está el hombre, Él lo hace como quiera. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra, de la profecía, de que un hijo iba a venir al mundo. Y su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque no había un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios mismo estaba dispuesto a hacerlo. Aunque no hubo una mujer, un niño, un hijo para hacer algo, para hacer justicia para los que merecían sanidad y restauración, Dios mismo preparó un cuerpo para su hijo. Dios mismo fue enviado a la tierra en donde Él nació en un pesebre. Los ángeles le estaban adorando. Los pastores estaban reconociéndole. Hombres sabios empezaron a llegar a Él para adorarle y presentarle regalos. Toda la tierra y todos los cielos estaban adorando al que iba a salvarnos todos. Pero era el mismo brazo de Jehová. No era de nosotros la salvación, no era de nosotros la sanidad, no era de nosotros la justicia, sino que era del Señor Jesucristo. Y Él mismo, por cuanto no vio a nadie dispuesto, disponible para hacer lo que Él tenía que hacer, Él mismo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos. Entonces vemos que Jesús se entristece por los que endurecen sus corazones. Dice en Hebreos, el autor de Hebreos les explica al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Les explica, dice: no entraron en el reposo de Dios, no recibieron las promesas de Dios por la incredulidad. No creyeron en lo que Dios les había prometido. Dios prometió a su pueblo: mira, son más grandes que ustedes, son más fuertes que ustedes, son más numerosos, la batalla es demasiado grande, la prueba va a ser demasiado difícil, pero Él los prometió que Él iba a estar con ellos. Y Él los prometió que iba a levantar un profeta que iba a salvarlos y redimirlos. Pero ellos no creyeron en el desierto, y por causa de su incredulidad no pudieron entrar por la tierra prometida de Dios. Él dijo: yo voy a matarlos todos, yo voy a destruirlos todos y reedificaré una nueva generación que crezca y que crea en mí. Dios te está llamando para que creas en esa promesa que te ha dado. Dios te está llamando para que creas que Él es capaz de sanar. Dios te está llamando para que creas que Él es capaz de ayudarte en tu situación. Y aunque este mundo se parece como demasiado grande, aunque las batallas y los desafíos de los jóvenes se parecen como demasiado grande, aunque las finanzas no están ahí, aunque el edificio no está allí, aunque las cosas todavía no están como quisiéramos, Dios aún dice: yo tengo una promesa para ti, una tierra que fluye leche y miel. Yo tengo una presencia en donde ustedes pueden morar y habitar en ella. Yo tengo una herencia para ustedes. Yo voy a derrotar al enemigo, yo voy a hacer los milagros, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer para que pasen. Solamente tienen que creer, solamente tienen que caminar, solamente tienen que guardarse, y yo les enviaré a alguien que pueda hacerlo, y se llama Jesucristo. Él ya hizo el camino, Él ya tiene las promesas, Él ya hizo la obra. Solamente nos falta creer en Él, solamente nos falta esperar en Él. El que espera en su venida purifica a sí mismo. El que espera en sus promesas las recibe por fe. La salvación es por fe, no por obras, es por gracia y esperanza. Él todo ya lo preparó. Por eso dice Hebreos 12:2: teniendo los ojos puestos en el autor y consumidor de nuestra fe, el que no menospreció lo oprobio por causa del gozo que estaba puesto delante de Él. Menospreció la cruz y la muerte, porque nosotros éramos el gozo de Él, para que Él pudiera recibirnos como hijos suyos. Dice Romanos: Él no se avergüenza de llamarnos hermanos suyos. Entonces cree en la promesa del Señor, cree en su sanidad,
Cree en su Espíritu Santo. Cree de lo que Él estaba haciendo hace 2000 años en Capernaum. Lo que Él estaba haciendo en las sinagogas, lo que los apóstoles estaban predicando en el libro de Hechos. Cree de lo que ellos estaban haciendo. Todavía Él lo puede hacer, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Todavía un remanente escogido por gracia. Todavía hay gente que está dispuesta a levantarse. El justo vivirá por fe, no por la vista. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Es imposible seguir a Dios sin la fe. Abraham creía a Dios y le fue contado por justicia. No eran sus obras, no era su capacidad, no eran sus dones, no eran sus recursos, era la fe en el Dios al cual él servía. Tal vez no lo tenemos todo, tal vez no lo sabemos todo, tal vez no lo podemos hacer. Pero si creemos en un Dios que sí lo sabe y sí lo tiene y sí lo puede hacer, ¿cuál es el problema, iglesia? ¿Cuál es el problema en esta noche? Si Él te quiere sanar, te puede sanar. Si Él te quiere salvar, te puede salvar. Solamente te toca a ti creer en lo que Él ya lo hizo. Él ya preparó el camino. Él ya rompió el velo. Él ya hizo la obra. Él ya tomó la ira que estaba sobre nosotros y la puso sobre de Él. El que no conoció el pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Así que es tiempo de creer en Él por lo que Él en verdad dice. Es tiempo de creer en Él por lo que Él en verdad promete, porque sus promesas, dice 2 de Corintios, son sí y amén. ¿Cuántos dicen amén y aplaudan al Señor Jesucristo?